Imagina por un instante el silencio profundo de la noche. Las luces de la ciudad ya se han apagado y solo un viento leve atraviesa las ventanas entreabiertas. En ese escenario de quietud, una pregunta se instala en tu mente como un susurro persistente. ¿Por qué naciste justamente en esta familia? No en otra, no en un lugar diferente, sino en este círculo de personas, con sus dolores, sus amores, sus secretos e incluso sus sombras. La respuesta no parece sencilla y de hecho no lo es, pero hay quienes afirman que los espíritus guardan ese misterio desde hace milenios, revelándolo solo a quien osa escuchar con atención. Y entre esas voces de lo invisible hay una historia que involucra a Sylvia Browne, una mujer que dedicó su vida entera a escuchar lo que venía de más allá del velo. Sylvia siempre creyó que la vida humana no era un azar, ni tampoco una secuencia de coincidencias sin sentido. Para ella, cada nacimiento, cada encuentro, cada vínculo conllevaba un propósito. Desde joven relataba oír voces y sentir presencias que otros no percibían. Muchos la llamaban sensitiva, medium, incluso profetisa, pero ella se veía solo como alguien elegida para traducir mensajes que pertenecían a una realidad mayor. En sus sesiones, personas desesperadas venían en busca de consuelo, madres que perdieron hijos, hombres que se sentían desplazados en su propia familia, mujeres que cargaban el dolor de no comprender los lazos de sangre que parecían más cadenas que abrazos. Y Sylvia, con su calma casi hipnótica, decía que todo tenía una explicación en el plano espiritual. Una noche, en una reunión íntima con pocos presentes, relató algo que la había marcado profundamente. Contó que, en meditación, fue llevada a un lugar que no se parecía a nada del mundo físico. Era como una inmensa biblioteca viva, donde paredes de luz guardaban memorias y elecciones. Allí los espíritus le mostraron algo que muchos desean saber, la razón por la cual nacemos en determinadas familias. Dijo que cada espíritu, antes de reencarnar, se reúne con guías y maestros que auxilian en la decisión. No es un sorteo, tampoco un castigo. Es un pacto, un acuerdo silencioso en el que se elige no solo quiénes serán los padres, sino también hermanos, abuelos, e incluso aquellos parientes distantes que de alguna forma dejarán huellas en nuestra historia. Mientras hablaba, su voz cargaba un peso de misterio que mantenía la atención. Describió que, según los espíritus, la familia no es solo un conjunto de personas ligadas por la sangre. Es un círculo energético, un territorio de aprendizaje, de espejos que nos devuelven aquello que aún no comprendemos en nosotros mismos. Muchas veces, explicó Sylvia, nacemos entre aquellos que nos desafían, que despiertan heridas antiguas, justamente porque es con ellos que necesitamos crecer. Otras veces, renacemos al lado de almas que ya caminaron con nosotros en vidas anteriores, para fortalecer lazos de amor o curar dolores no resueltos. Nada sucede por casualidad. Había en la sala una joven que, emocionada, preguntó: ¿pero y cuándo sentimos que no pertenecemos a nuestra familia? ¿Cuándo parece que somos extraños en el lugar en que nacimos? Sylvia respiró hondo, cerró los ojos por un momento y respondió que esa sensación es más común de lo que se imagina. Según los espíritus, explicó, algunos de nosotros aceptan nacer en familias con energías densas, justamente para romper patrones, para hacer la diferencia, el punto de luz en medio de la oscuridad. En esos casos, la misión es ardua, pero grandiosa, pues aquel que siente no pertenecer puede ser en realidad el eslabón que traerá renovación para todo el grupo. Sus palabras resonaban como si fueran confidencias venidas de un lugar distante. Era imposible no preguntarse si cada pelea, cada afecto, cada ausencia dentro del seno familiar conllevaba un sentido oculto. Sylvia relató además que los espíritus le mostraron escenas de almas eligiendo sus futuras familias con lágrimas en los ojos, sabiendo los desafíos que enfrentarían, pero también reconociendo la oportunidad única de aprender y evolucionar. El nacimiento, decía ella, no es una imposición, es un acto de coraje espiritual. Ella describió también algo intrigante,
que en algunos casos los espíritus eligen familias no solo por el aprendizaje personal, sino para ayudar a transformar generaciones enteras. Contó que hay almas que nacen en familias marcadas por vicios, violencias o secretos, justamente para romper el ciclo y abrir espacio para algo nuevo. Muchas veces, esas almas son vistas como diferentes, cuestionadoras, rebeldes. En el fondo, son ellas las que llevan la llama del cambio. Silvia decía que cuando alguien siente el peso de su familia como una cruz, puede ser porque aceptó esa misión de ser la ruptura necesaria, la chispa que despertará otras conciencias. Mientras relataba sus experiencias, los presentes permanecían en silencio, casi sin respirar, como si temieran que cualquier movimiento pudiera disipar la fuerza de aquel momento. Era como estar delante de un velo que, por algunos instantes, se volvía transparente. Silvia decía que lo más doloroso para los espíritus que renacen no es el olvido temporal de quienes fueron, sino la dureza de las relaciones humanas, el choque con las imperfecciones y las heridas que cada familia carga. Aún así, ellos vuelven una y otra vez, porque saben que es en ese terreno donde se plantan las semillas de la evolución. Imagina entonces que antes de nacer, tú también estuviste en ese espacio luminoso, rodeado por voces sabias, mirando la tierra como quien observa un escenario ya preparado. Tal vez hayas visto rostros conocidos, reconocido almas con quienes ya viviste historias pasadas. Tal vez hayas sentido miedo, pero aún así aceptaste, sabiendo que cada paso sería necesario para tu camino. Y así, al abrir los ojos en este mundo, encontraste a aquellos que hoy llamas familia. Pudo haber sido un reencuentro feliz o un choque doloroso, pero, de cualquier forma, había un motivo mayor, aunque escondido. Este misterio, según Silvia, nunca debe ser encarado como una prisión. Al contrario, es una clave para comprender mejor la propia vida. Ella creía que, cuando alguien entiende que su familia forma parte de un plan mayor, aunque marcado por dificultades, la visión se transforma. No significa aceptar injusticias o permanecer en situaciones de sufrimiento, sino comprender que hasta los encuentros más desafiantes conllevan semillas de aprendizaje. Silvia decía que los espíritus insistían en una frase simple: estás exactamente donde deberías estar. Y aunque difícil de aceptar en ciertos momentos, esa afirmación resonaba como un recordatorio de que nada es en vano. Hay momentos en que la vida familiar parece un laberinto sin salida, miradas cargadas de juicio, palabras que hieren más que silencian, ausencias que marcan el alma como cicatrices invisibles. Y es en esos instantes que la pregunta retorna, insistente: ¿por qué tuve que nacer aquí? ¿Por qué justamente estas personas se convirtieron en mi primer mundo, mi primer contacto con la vida? Sylvia Browne decía que esas preguntas son puertas que nos llevan a una verdad mayor, una verdad que los espíritus le revelaron en detalles impresionantes, capaces de transformar la forma en que vemos nuestros lazos de sangre. Ella contaba que en muchas de sus visiones era conducida por guías espirituales a observar aquello que llamaba salas de la elección. Describía esos lugares como vastos espacios de luz, donde almas se reunían en consejos silenciosos, observando líneas de destino que se desenrollaban delante de ellas como ríos que se ramifican. Allí cada espíritu evaluaba posibilidades: nacer en una familia marcada por la pobreza o por la riqueza, por la unión o por el conflicto, por la ternura o por la violencia. Y según Silvia, ninguna de esas elecciones era hecha de forma aleatoria. El espíritu, consciente de sus necesidades de evolución, elegía el escenario que mejor podría ofrecer el aprendizaje necesario. Era como elegir la escuela donde tendría las lecciones más desafiantes, sabiendo que serían dolorosas, pero indispensables. En una de esas visiones, ella afirmó haber visto un alma vacilante. Esa alma observaba dos familias posibles, una que le ofrecería confort y amor, pero pocas oportunidades de superación, y otra marcada por conflictos profundos, donde aprendería la resiliencia, el perdón y la fuerza interior. El alma, aunque con pesar, eligió la segunda.
Silvia decía que los guías le explicaron que, desde el punto de vista espiritual, el crecimiento muchas veces nace del dolor, de la fricción, del roce que moldea el carácter y despierta la conciencia. Y al contar esa historia, ella recordaba a todos que incluso en las familias más difíciles hay una razón oculta que justifica cada experiencia. Uno de los puntos más intrigantes que Silvia compartía era el concepto de contratos espirituales. Según ella, antes de reencarnar, firmamos compromisos con otras almas. Esos contratos no están escritos en papel, sino grabados en la esencia del espíritu. Ellos determinan qué papeles cada uno ejercerá en nuestra vida: padre, madre, hermano, hijo, incluso aquel pariente distante que cruza nuestro camino en un momento crucial. Muchas veces, decía Silvia, el contrato es doloroso. Hay almas que aceptan el papel de herir, de abandonar, de decepcionar, no por maldad, sino porque, en un nivel más profundo, acordaron desempeñar ese papel para despertar en nosotros fuerzas que, de otra forma, permanecerían adormecidas. Ella recordaba una consulta en que una mujer, con lágrimas en los ojos, preguntó por qué su madre nunca la había amado, por qué había crecido sintiéndose rechazada y sola. Silvia cerró los ojos, se concentró, y al oír a los espíritus, respondió con suavidad que aquel vínculo era parte de un contrato antiguo. Dijo que en otra vida, aquella mujer había sido madre y había rechazado a la hija que ahora estaba delante de ella. Reencarnar en aquella familia era la oportunidad de comprender el dolor que había causado y, al mismo tiempo, la oportunidad de elegir una respuesta diferente. No repetir el ciclo de rechazo, sino aprender a amarse a pesar de la ausencia de cariño materno. Era una lección dura, pero cargada de un propósito profundo. Este tipo de revelación causaba asombro y, muchas veces, resistencia. Al fin y al cabo, ¿quién querría creer que el sufrimiento es fruto de una elección propia, hecha antes de nacer? Silvia entendía ese dilema y siempre recordaba que la mirada humana es limitada. Aquí, en la tierra, vemos la vida como un camino corto, lleno de incertidumbres y dolores. Pero los espíritus, decía ella, ven más allá. Comprenden que cada encarnación es solo un capítulo de una historia mucho mayor y que incluso los papeles más difíciles contribuyen al argumento del alma. Otra revelación sorprendente que Silvia relataba venía de sus conversaciones con los espíritus sobre las llamadas almas espejo. Estas son personas de nuestra familia que parecen existir solo para reflejar aquello que evitamos encarar en nosotros mismos. Un hermano que despierta celos, un padre autoritario que nos obliga a enfrentar nuestro coraje, una abuela distante que espeja nuestro propio miedo a la intimidad. Silvia decía que los espíritus le enseñaron que esas almas funcionan como espejos incómodos, que muestran lo que aún necesitamos curar, y que aunque podamos rechazar esas figuras, ellas son, paradójicamente, algunas de las más valiosas en nuestro viaje espiritual. Había también los encuentros de amor profundo, los reencuentros de almas que, en varias vidas, se buscaron y se reencontraron en diferentes papeles familiares. Silvia recordaba que en sus visiones muchas veces veía padres e hijos que ya habían sido hermanos o abuelos que habían sido compañeros en otras existencias. Esos intercambios de papeles sucedían para que cada alma pudiera experimentar diferentes formas de amor, responsabilidad y entrega. El lazo, por lo tanto, no terminaba con la muerte, sino que se extendía por generaciones, como un hilo invisible que nunca se rompe. Durante sus charlas, Silvia hacía una pregunta que quedaba resonando en los corazones de los oyentes. ¿Y si elegiste exactamente este hogar, estas personas, estos desafíos, porque sabías que solo ellos podrían enseñar lo que tu alma necesitaba aprender? Esa cuestión, más que una respuesta, era una invitación a la reflexión. En lugar de sentirse víctima del destino, cada persona era llamada a verse como un participante activo de su propia historia espiritual, alguien que aceptó un contrato antes de nacer, alguien que confió en su propia fuerza para enfrentar lo que vendría. Silvia también relataba
que los espíritus le explicaron que aunque hagamos elecciones antes de reencarnar, la vida en la tierra está repleta de imprevistos y de libre albedrío. Esto significa que las familias también cambian, se transforman y a veces se desvían del papel que habían prometido cumplir. Hay padres que deberían proteger y fallan. Hay hijos que deberían cuidar y abandonan. Hay hermanos que deberían apoyar y traicionan. Pero según ella, incluso esos desvíos forman parte del aprendizaje, pues enseñan sobre resiliencia, perdón y superación. Nada se pierde, incluso cuando parece haber fallas. En una de sus historias más emocionantes, Silvia contó sobre un hombre que siempre se sintió un extraño en su propia casa. Creció rodeado de peleas, nunca recibió afecto y pasó la vida creyendo que había nacido por error. Cuando la buscó, desesperado, Silvia escuchó de los espíritus que aquel hombre había elegido aquella familia porque necesitaba aprender a crear su propia luz, a volverse independiente emocionalmente y a descubrir un sentido de identidad que no dependiera de la aprobación de los demás. Al oír esto, él lloró, pero por primera vez sintió que su dolor tenía un significado. No era un error, sino una misión silenciosa que había aceptado incluso antes de nacer. Silvia repetía que los espíritus siempre le recordaban: la familia es una escuela, no una prisión. Es un espacio de aprendizaje intenso, donde somos moldeados, probados y desafiados. Algunos aprenden por el amor, otros por el dolor, pero todos están allí por una razón. Y cuando la vida familiar parece insoportable, es justamente en ese momento que el alma está más cerca de cumplir la lección para la cual vino. No hay lazos sin propósito, incluso cuando parecen frágiles o dolorosos. Hay algo misterioso en el modo en que la vida insiste en ponernos frente a frente con los mismos dilemas, como si ciertas historias se repitieran en ciclos silenciosos dentro de una misma familia. Sylvia Browne decía que esto no es coincidencia, es el eco de patrones antiguos, corrientes invisibles que se arrastran a través de las generaciones. Los espíritus, en sus mensajes, le revelaron que familias enteras pueden cargar líneas de destino, hilos energéticos que conectan los errores, los dolores e incluso las elecciones de cada antepasado. Así, nacer en determinada familia no es solo una cuestión de convivencia inmediata, sino también una inmersión profunda en herencias espirituales que moldean quienes somos. Ella explicaba que muchas veces cargamos no solo los rasgos físicos, sino también las heridas emocionales de aquellos que vinieron antes que nosotros. ¿Cuántas veces alguien siente miedo sin saber de dónde viene, o repite patrones de fracaso y sufrimiento que parecen no tener explicación? Para los espíritus, decía Silvia, esto sucede porque aceptamos renacer en familias donde esos ciclos aún no han sido rotos. Somos llamados a ser el eslabón que interrumpe cadenas de dolor y abre espacio para nuevas posibilidades. Es como si cada alma fuera enviada como un guardián, encargado de iluminar sombras antiguas. Una visión que Silvia compartió cierta vez describía esto con claridad casi cinematográfica. Dijo que vio una familia marcada, generación tras generación, por separaciones bruscas. Padres que abandonaban hijos, hijos que crecían con resentimientos, nietos que repetían el mismo destino. Cuando cuestionó a los espíritus sobre el motivo de esta repetición, recibió la respuesta de que cada generación cargaba la oportunidad de romper el ciclo, pero muchas veces el dolor hablaba más alto que el perdón. Entonces, una nueva alma era enviada, alguien dispuesto a nacer en el mismo núcleo para finalmente disolver la corriente. Silvia describió esto como una misión silenciosa, muchas veces pesada, pero profundamente transformadora. Esta revelación llevó a muchos a reflexionar sobre el peso de las elecciones inconscientes. ¿Cuántos de nosotros repetimos comportamientos familiares sin percibirlo? ¿Cuántos amores interrumpidos, cuántas peleas no resueltas aún resuenan en la sangre que corre por nuestras venas? Silvia decía que los espíritus siempre recordaban: reconocer esos patrones es el primer paso para transformarlos. Y quizás sea exactamente por eso que nacemos donde nacemos,
para ver lo que necesita ser curado y con valentía elegir un camino diferente. Pero no todo era dolor en los mensajes que Silvia transmitía. Ella también hablaba de los reencuentros luminosos, aquellos momentos en que reconocemos en una mirada familiar una sensación de hogar, de pertenencia inmediata. Contaba que muchos padres e hijos eran en realidad almas antiguas que ya se habían amado en otras vidas y que renacían juntos para seguir fortaleciendo ese vínculo. Recordaba que el amor de una abuela, por ejemplo, podría ser la repetición de un lazo de amistad profundo en otra existencia, ahora reconfigurado en un papel de cuidado. Para ella, cada gesto de ternura dentro de la familia era la prueba de que no todas las elecciones estaban marcadas por el dolor. Muchas eran regalos, reencuentros planeados para calentar la jornada. Durante una sesión que marcó su memoria, Silvia escuchó el relato de un hombre que decía sentir una conexión inexplicable con su hija. Desde que ella nació, decía él, parecía reconocerla, como si ya hubiera caminado a su lado antes. Silvia cerró los ojos y, en contacto con los espíritus, afirmó que aquel hombre no estaba equivocado. En otra vida, él y la hija habían sido hermanos inseparables, unidos por un amor fraterno profundo. Al reencarnar como padre e hija, eligieron revivir ese lazo bajo una nueva forma, permitiendo que el amor se expandiera en diferentes dimensiones. El hombre lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Era como si, finalmente, tuviera una explicación para aquella conexión inexplicable. Sin embargo, Silvia no ocultaba que, en muchos casos, las conexiones familiares también eran diseñadas para probar los límites de la paciencia y el perdón. Contaba que los espíritus le mostraban cómo algunas almas elegían nacer cerca de antiguos desafectos. Enemigos de otras vidas podían reencontrarse como hermanos, primos o incluso padres e hijos, no para prolongar el odio, sino para, por fin, disolverlo. El desafío era inmenso: convivir lado a lado con alguien que despertaba recuerdos inconscientes de dolor, pero que, en el fondo, estaba allí para dar una oportunidad a la reconciliación. Silvia decía que esos reencuentros eran los más difíciles, pero también los más valiosos, pues representaban oportunidades únicas de liberación. Había, en el modo en que ella narraba estas historias, una invitación a la reflexión íntima. ¿Quién en nuestras familias despierta en nosotros emociones desproporcionadas? ¿Quién provoca rabia o tristeza sin motivo aparente? Para Silvia, esas reacciones eran señales claras de encuentros kármicos, lazos antiguos que piden curación. Y según los espíritus, nadie está atrapado en esos vínculos para siempre. Al elegir perdonar, al decidir actuar de manera diferente, el ciclo se rompe y el alma puede finalmente seguir más ligera. La familia, en ese sentido, es como un espejo de la propia alma, reflejando tanto lo que ya fue conquistado como aquello que aún necesita ser transformado. Silvia también recordaba que, incluso ante los mayores dolores, siempre había apoyo invisible. Los guías espirituales, decía ella, nunca nos dejan solos. Ellos acompañan de cerca cada desafío familiar, ofreciendo señales, intuiciones e incluso encuentros inesperados que nos ayudan a seguir adelante. Ella contaba que muchas veces veía a esos guías flotando sobre hogares en conflicto, intentando susurrar soluciones a los corazones endurecidos. No siempre conseguimos oír, pero la ayuda está allí, como una presencia silenciosa que insiste en orientarnos. En sus charlas, Silvia decía que el secreto no era huir de la familia, sino comprender su papel en nuestra jornada. Esto no significaba aceptar abusos o permanecer en situaciones de sufrimiento, sino reconocer que hasta los vínculos más dolorosos traen lecciones. La liberación, según ella, ocurre cuando logramos mirar a nuestros familiares no solo como personas de carne y hueso, sino como almas en aprendizaje, tan falibles y valientes como nosotros. Ese cambio de perspectiva abría espacio para la compasión, y la compasión, decía Silvia, era siempre el camino para la curación. En cierto momento de sus visiones, ella describió haber visto espíritus riendo juntos antes de reencarnar, como actores que se preparan para un papel difícil en una obra de teatro.
Uno de ellos decía: «Yo seré el padre severo, tú serás la hija rebelde, y juntos aprenderemos sobre límites y libertad». Otro completaba: «Yo seré el hermano que te costará amar para que descubras la fuerza del perdón». Esas imágenes la impresionaban, pues mostraban que, en el fondo, la vida familiar es como un escenario cuidadosamente planeado, donde cada papel es desempeñado para generar evolución. Cuando reencarnamos, olvidamos ese acuerdo, y el dolor se vuelve real, pero desde el punto de vista espiritual todo forma parte de una gran escenificación de aprendizaje. Esta visión no hacía la vida más fácil, pero daba sentido a lo que parecía sin explicación. Silvia insistía en que cuando dejamos de preguntarnos «¿por qué a mí?», y empezamos a preguntarnos «¿para qué esto?», el sufrimiento adquiere un nuevo significado. La familia deja de ser vista solo como una fuente de problemas y pasa a ser reconocida como el terreno fértil donde nuestra alma puede florecer. Cada desafío, cada encuentro, cada reencuentro es una oportunidad de acercarse a aquello que vinimos a aprender. Hay noches en que el silencio se vuelve demasiado pesado y te encuentras pensando en todo lo que ya viviste dentro de tu familia. Los abrazos que no llegaron, las palabras que hirieron, los gestos que confortaron, los secretos nunca dichos. Sylvia Browne decía que es justamente en ese silencio donde las voces del espíritu se acercan, voces que no pertenecen a este mundo, pero que cargan la sabiduría de dimensiones donde el tiempo no existe. Y lo que ella oyó de esas voces sobre las familias humanas es algo que puede cambiar para siempre la forma en que vemos nuestras propias historias. En una de sus experiencias más intensas, Silvia relató haber sido llevada en espíritu a un espacio que llamó Jardín de las Elecciones. Diferente de las salas de luz que describiera antes, este lugar era vibrante, repleto de árboles que emanaban colores nunca vistos en la tierra. Cada árbol, decían los espíritus, representaba una familia, con sus raíces, troncos y ramas. Había árboles rectos, firmes, llenos de frutos. Otros eran tortuosos, con ramas rotas y raíces expuestas. Pero todos, sin excepción, tenían su belleza y su función. Silvia entendió entonces que nacer en una familia era como elegir un árbol para habitar. Cada uno ofrecía oportunidades únicas de crecimiento, incluso aquellos que parecían dañados. Los espíritus explicaron que, al elegir una familia, el alma no busca perfección, sino aprendizaje. A veces, elegimos árboles con raíces fuertes que nos ofrecen amor y seguridad para que podamos florecer con más confianza. Otras veces, elegimos árboles frágiles, rotos, donde necesitamos luchar por cada rayo de sol. En esos casos, el crecimiento es más lento, pero también más profundo. Silvia decía que comprender esto ayudaba a aliviar el peso de muchos dolores, pues revelaba que hasta los hogares más difíciles tenían un sentido sagrado. Ella también hablaba sobre el poder de la reconciliación espiritual. Según los espíritus, una de las mayores misiones de cada alma es aprender a perdonar dentro del núcleo familiar. Y no solo perdonar en palabras, sino perdonar de corazón, liberándose del veneno que corroe el alma. Silvia decía que muchas enfermedades, tanto físicas como emocionales, estaban ligadas a rencores guardados de familiares. El perdón, en ese sentido, no era solo un acto de bondad, sino un remedio capaz de curar cicatrices invisibles. En sus consultas, no era raro que aconsejara a las personas a escribir cartas de despedida o reconciliación a parientes que ya habían partido, como forma de soltar el peso que aún cargaban. Había también algo que ella llamaba familia de alma. Silvia explicaba que además de la familia biológica, cada persona pertenece a un círculo mayor de almas que se reencuentran a lo largo de varias encarnaciones. Esas almas pueden aparecer como amigos, maestros, parejas de vida, e incluso desconocidos que cruzan nuestro camino en momentos decisivos. Son esos encuentros que parecen destinados, que despiertan una sensación de familiaridad inexplicable. Para Silvia, reconocer esa familia espiritual era fundamental, porque muchas veces es en ella donde encontramos el apoyo y el amor que no recibimos en el hogar de origen.
En una conferencia ella contó la historia de una mujer que había crecido sintiéndose rechazada por sus padres y hermanos. Durante años creyó que no merecía amor. Pero a lo largo de la vida encontró personas que se convirtieron para ella en verdaderos hogares, ofreciéndole afecto, cuidado y acogida. Cuando buscó orientación espiritual, los guías le mostraron a Silvia que aquellas personas formaban parte de su familia de alma, reencuentros elegidos antes del nacimiento para compensar la dureza del hogar biológico. Al oír eso, la mujer lloró de alivio, pues finalmente comprendió que no había sido olvidada, simplemente tenía otros brazos esperándola en momentos diferentes. Silvia también advertía que, aunque tengamos contratos espirituales con nuestras familias, el libre albedrío sigue siendo una fuerza poderosa. Esto significa que en muchos casos la elección de un alma puede ser desafiada por acciones humanas. Padres que deberían proteger y no protegieron, hijos que se alejaron, hermanos que traicionaron. Los espíritus le decían que, incluso cuando los acuerdos parecían rotos, siempre había aprendizaje. El alma no pierde su misión, solo encuentra caminos diferentes para cumplirla. Y según Silvia, es justamente en esos desvíos donde nacen algunos de los mayores crecimientos espirituales. Ella solía usar una metáfora para explicar esto. Decía que la vida es como un río que corre hacia el océano. Podemos elegir el curso, pero piedras, caídas y desvíos surgen en el camino. Aún así, no importa cuántas curvas haga el río, siempre encontrará el mar. Así es con los lazos familiares. Incluso si se rompen, incluso si se transforman, aún cumplen su propósito de conducirnos al aprendizaje que elegimos antes de nacer. Otro punto que Silvia abordaba con frecuencia era el impacto de las oraciones e intenciones dentro del núcleo familiar. Los espíritus le revelaron que los pensamientos de amor, incluso silenciosos, tienen el poder de transformar ambientes cargados de dolor. Cuando alguien dentro de la familia elige vibrar amor en lugar de rencor, crea una onda de energía que puede suavizar conflictos e incluso curar heridas antiguas. Ella decía que muchas familias solo encontraban paz, porque había un miembro que en silencio oraba y emanaba compasión por todos. Ese papel, aunque invisible, era grandioso a los ojos del espíritu. Silvia hablaba también sobre la muerte dentro de la familia, un tema que siempre despertaba lágrimas en sus oyentes. Ella decía que, para los espíritus, la muerte no es el fin de un vínculo, sino solo un cambio de forma. Padres siguen cuidando de hijos incluso desde el otro lado. Hermanos siguen amándose. Abuelos permanecen presentes en momentos importantes, aunque invisibles. Muchas veces, relataba haber visto espíritus de familiares fallecidos acompañando a aquellos que quedaron, susurrando palabras de aliento que solo eran percibidas como intuiciones o presentimientos. Para ella, reconocer esa presencia era una forma de no sentirse solo, incluso en los momentos de mayor dolor. En sus visiones, Silvia también comprendió que algunas familias se forman solo para experiencias breves. Hay hijos que viven pocos años, padres que parten temprano, hermanos que desaparecen repentinamente. Según los espíritus, estos pasajes rápidos no son tragedias sin sentido, sino misiones específicas, muchas veces destinadas a despertar compasión, unión o reflexión en todos los que quedan. Aunque el sufrimiento sea inmenso, siempre hay un propósito oculto, un hilo invisible que conecta incluso las partidas más dolorosas al plan mayor del alma. A su manera directa y sensible, Silvia decía: ningún nacimiento es un error y ninguna familia es una casualidad. Esas palabras resonaban con fuerza, pues recordaban que, incluso cuando todo parecía injusto, había un motivo profundo sustentando cada experiencia. El desafío estaba en mirar más allá del dolor inmediato y confiar en que el espíritu sabía lo que hacía cuando eligió aquel camino. Al final de sus conferencias, Silvia solía pedir a las personas que cerraran los ojos e imaginaran el instante antes de nacer, un instante en que estaban delante de los guías, eligiendo rostros, historias y destinos. Pedía que intentaran sentir la valentía que tuvieron
para aceptar esa familia, incluso con todas las dificultades que sabían que vendrían. Si estás aquí hoy, decía ella, es porque fuiste lo suficientemente valiente para aceptar ese desafío. No lo olvides. Ese recuerdo, para muchos, se convertía en una fuente de fuerza, un recordatorio de que nada en sus vidas era en vano. Y así, entre revelaciones, historias y visiones, Sylvia Browne dejaba un mensaje que los espíritus le confiaron. La familia no es solo un conjunto de personas unidas por casualidad. Es un territorio sagrado de aprendizaje, un campo de batallas y reencuentros, de dolores y de amores, de desafíos y de victorias invisibles. Cada nacimiento es una elección, cada vínculo es un contrato, cada encuentro es un escalón hacia la evolución. Y en el silencio de la noche, cuando la pregunta regrese, ¿por qué nací en esta familia? Quizás la respuesta ya esté dentro de ti, porque tu alma sabía que era allí donde encontraría todo lo que necesitaba para convertirse en quien realmente es.